Bienvenidos a La Mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy venimos con una entrevista sobre lenguaje no verbal y cómo interpretar las mentiras a través del lenguaje no verbal. Nos va a acompañar el experto en lenguaje no verbal, Javier Le Bourbellec, en una entrevista muy interesante. Sin más dilación, vamos directamente a la entrevista y esperamos que lo disfrutéis. Ya estamos con la entrevista a Javier Le Bourbellec, experto en lenguaje no verbal. Muy buenas, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy agradecido de que me hayas invitado a tu podcast. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito, a qué te dedicas y cuéntanos un poco sobre el campo que abordas. Pues mira, yo soy experto en comunicación no verbal y me obsesioné con el hecho de mejorar la comunicación de la lectura en tiempo real, de la comunicación de la gente, ¿no? O sea, el poder en un momento determinado, cuando estás hablando con alguien, ser capaz de leer lo que esa persona te está diciendo con su comunicación no verbal y ser capaz de detectar también las emociones a través de esa comunicación no verbal. Entonces, esto me llevó a crear con mi compañera una disciplina que se llama Gestesia, en la que damos una serie de herramientas para conseguir esto, el mejorar, de conseguir comunicar de una manera más eficaz. Fundamentalmente es eso, identificar emociones de los demás y ser capaz de descifrar el lenguaje no verbal de las personas para poder comunicar eso de una manera mucho más eficaz. Podríamos definir qué es lenguaje verbal del lenguaje no verbal. El lenguaje verbal sería exclusivamente todo aquello que sale de nuestra boca con lo que nos expresamos y de alguna forma puede venir determinado también por el tema de la emoción o por el tema de la razón, ¿no? Pero en el tema de la comunicación no verbal, toda la comunicación no verbal que podemos verificar como auténtica va a venir marcada por el sistema límbico y ese sistema se caracteriza por dos cositas. Primero, que es el que se encarga de las emociones, y el segundo, que es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con la gestualidad. Y siempre dice la verdad. Esta comunicación no verbal nos va a poder permitir diferenciar lo verbal de lo no verbal y irnos hacia lo no verbal, porque lo no verbal no miente. La verbalidad sí miente, lo no verbal no. Ya preguntaríamos después un poquito cómo detectar ese intento de ocultación de la verdad que expresan nuestros gestos. Pero bueno, iremos a ello más adelante. Perfecto. Quería preguntarte, para empezar, porque ya lo comento al principio en la cabecera, vamos a hablar de la mentira, de la detección de la mentira, de cómo se ve la mentira ante los ojos de una persona experta en su detección y cómo puede un poco la gente entender la mentira de una manera más amplia. ¿Existen diferentes tipos de mentirosos a nivel no verbal? ¿Diferentes formas de no decir la verdad en la forma de comportarse? Sí, existen y son identificables, pero para que las personas que nos oyen puedan tener la mayor claridad posible con todo lo que vamos a hablar, habría que hablar primero del cerebro triuno, cerebro que tiene una parte reptil, una parte límbica y esa parte del córtex prefrontal. Uno es instintivo, el otro es emoción y el tercero, es la razón, el análisis, la planificación. Así como el límbico, como hemos comentado antes, se va a encargar de la gestualidad y siempre dice la verdad, el córtex prefrontal es el cerebro más analítico y es el cerebro de la planificación y de la mentira. Aclarar, así la gente sabe que cuando a uno le da un ictus, si el hemisferio que está afectado es el derecho, le va a afectar al lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Bueno, pues eso lo que nos está indicando es que cuando el hemisferio derecho está activo, que es el hemisferio más emocional, la mano izquierda, la cara izquierda va a ser más visible. Y a la inversa, cuando es el hemisferio izquierdo el que está activo, vamos a ver más la cara derecha, la mano derecha de la persona. El lado izquierdo sería el de la emoción, el lado derecho sería el de la planificación, del análisis y la mentira. El cerebro, cuando tiene que mentir, se estresa. Y se estresa mucho porque tiene que esconder y crear. Por un lado tienes que crear la mentira, pero por otro lado tienes que esconder la mentira, que es una mentira. Y aparte, tiene que tener el control gestual. O sea, son muchas cosas para hacer a la vez, ¿no? Y claro, efectivamente va a haber diferentes tipos de mentiroso. Como tú hablaste en el podcast anterior, en el último episodio, Sí, de la pseudología fantástica. efectivamente, vamos a ver
puede existir una mentira hacia uno mismo, pero esa mentira hacia uno mismo solo hace daño a uno mismo. Pero va a haber una mentira al otro. Y en esa mentira al otro vamos a poder distinguir dos tipos de mentiroso. Uno, que vamos a llamarlo novato, que no tiene la costumbre y entonces es mucho más fácil de cazarlo. Y otro, que es el mentiroso patológico ya, que es un mentiroso compulsivo y que va con la idea de poder hacer daño. De hecho, las mentiras incluso cambian. Tú tienes lo que sería la mentira real, que es la mentira que está aceptada por todo el mundo y quizás es la más difícil de observar porque la persona no va a sentir culpa. ¿Estilo? Pues imagínate la situación, es que a mí esto me ha pasado, ¿no? Ir a visitar al hijo recién nacido de una amiga. Claro, los niños recién nacidos, sobre todo si han nacido sin cesárea, claro, tienen que pasar por un conducto muy estrecho, salen muy arrugados, amoratados, bonitos, lo que se dice no es. Yo, de hecho, tengo mellizos, yo vi a mi hijo, le pregunté a la doctora, ¿seguro que es mío esto? ¿Vale? Porque era realmente feo, ¿no? En ese momento. Claro, tú mientes cuando le dices a la persona, ¡jo, qué bonito es! O sea, hablamos de las mentiras piadosas, ¿no? Sí, es la mentira piadosa, sería una mentira que está socialmente aceptada. Tú, a una persona que no le sienta muy bien un vestido, pero sabes que le puede afectar, que le diga que no te sienta muy bien ese traje o no te sienta muy bien esa falda, pues le dices, no. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.